Génesis 3. Introducción. El capítulo 3 del libro del Génesis nos conduce a uno de los pasajes más decisivos de toda la Biblia. Aquí no se narra únicamente un acontecimiento antiguo, sino el momento que define la condición humana, la ruptura de la armonía original y el inicio de una historia marcada por la elección, la responsabilidad y la esperanza. En este relato, el Edén deja de ser solo un jardín para convertirse en el escenario donde la libertad humana se enfrenta por primera vez a la tentación. La voz de la serpiente, la duda sembrada en el corazón del hombre y la mujer, y el acto de desobediencia que sigue, no deben entenderse como un simple error moral, sino como una profunda reflexión teológica sobre el uso de la libertad y las consecuencias del alejamiento de Dios. Génesis 3 explica el origen del sufrimiento, del trabajo arduo, del dolor y de la muerte, pero también introduce, de manera sorprendente, la primera promesa de redención. En medio del juicio aparece la misericordia, en medio de la caída, la esperanza. Acompáñanos en este análisis de Génesis 3, donde exploraremos el texto bíblico, su contexto, su significado teológico y su mensaje vigente para el ser humano contemporáneo. Porque entender este capítulo es comprender no solo el inicio del pecado, sino también el inicio del plan de salvación. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Pasaje bíblico, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos. 3. Más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. 5. Antes sabe Dios que el día que comieras de él, serán abiertos vuestros ojos, y serás como dioses, sabiendo el bien y el mal. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Me escondí. 11. Y dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieras? 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, y comí. 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. 20. Y llamó el hombre el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 22. Y dijo Jehová Dios:
He aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 23. Y sacó Jehová Dios del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Final de capítulo 3. Ahora la explicación bíblica del capítulo Génesis capítulo 3 nos sitúa ante uno de los textos más determinantes de toda la Escritura, porque en él se explica no solo un acontecimiento primigenio, sino la raíz misma de la condición humana. No estamos ante un relato ingenuo ni ante una simple historia moral, sino frente a una profunda reflexión teológica sobre la libertad, la obediencia y las consecuencias del alejamiento de Dios. El relato introduce a la serpiente como la más astuta de las criaturas. No aparece como una fuerza que compita con Dios, sino como la voz que distorsiona su palabra. La tentación no comienza con una negación directa de Dios, sino con una pregunta cuidadosamente formulada que siembra dudas sobre su voluntad y su bondad. Al alterar el mandato divino, la serpiente logra que el ser humano contemple la obediencia no como protección, sino como limitación. El acto de comer del fruto prohibido no representa un simple error ni un deseo trivial. Simboliza la decisión consciente del ser humano de definirse a sí mismo como medida del bien y del mal, apartándose de Dios como fundamento último de la verdad. El conocimiento que se adquiere no es iluminación, sino conciencia de la fragilidad, de la desnudez y de la vulnerabilidad interior. Los ojos se abren, pero lo que se descubre es la vergüenza. De inmediato se produce una ruptura profunda. El ser humano se quiebra por dentro, se rompe la armonía entre el hombre y la mujer, y la relación con Dios queda marcada por el miedo. Aquel que caminaba libremente por el huerto ahora se esconde. El pecado se revela no solo como una acción concreta, sino como un estado de separación que afecta todas las dimensiones de la existencia humana. Cuando Dios entra en escena y pregunta, ¿dónde estás?, no lo hace por ignorancia, sino para confrontar al ser humano con su nueva condición. El juicio divino no es arbitrario ni impulsivo, describe las consecuencias reales de una libertad mal empleada. La creación, que antes respondía con abundancia, se vuelve ardua. La relación humana se llena de tensiones. La vida queda marcada por el esfuerzo, el dolor y la certeza de la muerte. No se trata de venganza, sino de la revelación de un mundo desordenado por la ruptura con su creador. Sin embargo, en medio del juicio aparece una afirmación decisiva. El mal no triunfará para siempre. La promesa de enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer introduce, de manera velada pero poderosa, la esperanza de redención. La tradición cristiana verá en estas palabras la primera profecía mesiánica, el anuncio de que un día el mal será herido de muerte. La misericordia divina se manifiesta de forma concreta cuando Dios viste al hombre y a la mujer. Este gesto revela que, aun después de la desobediencia, Dios no abandona a la humanidad. La expulsión del Edén no es solo castigo, es también protección, pues impide que el ser humano quede eternamente atrapado en un estado de corrupción. El acceso al árbol de la vida es cerrado, no por crueldad, sino porque la redención deberá venir por otro camino. Génesis 3 establece así el marco de toda la historia bíblica. Explica por qué el mal no procede de Dios, por qué el sufrimiento forma parte de la experiencia humana y por qué la esperanza sigue siendo posible. Desde este momento, la Biblia narrará la historia de un Dios que busca al ser humano incluso cuando éste se esconde, que lo cubre cuando se descubre desnudo y que, aún en la caída, siembra la promesa de restauración. Este capítulo no marca el fin de la relación entre Dios y la humanidad, sino el inicio de un largo camino de redención. En Génesis 3 nace el drama humano, pero también comienza la historia de la gracia. Y para finalizar, si Dios lo explicara. Yo les hablé con claridad, no para quitarles libertad, sino para cuidarlos. El jardín no era solo un lugar hermoso, era un espacio de relación, de confianza, de cercanía conmigo.
Allí no existía el miedo, ni la vergüenza, ni la necesidad de esconderse. Todo lo que veían era un regalo. El límite que puse no era una prohibición caprichosa, era la base de su libertad. Pero la duda apareció cuando mi palabra fue puesta en cuestión. No los obligaron a desobedecer. Eligieron escuchar una voz que torció lo que yo había dicho. La tentación no fue el fruto, sino la idea de que podían vivir sin mí, decidir por su cuenta qué está bien y qué está mal, ocupar un lugar que no les correspondía. Cuando comieron, no se volvieron dioses. Se dieron cuenta de su fragilidad. Se abrieron sus ojos, sí, pero no para ver más, sino para sentirse expuestos. Aquello que antes era natural se convirtió en motivo de vergüenza. Por primera vez apareció el miedo, y ese miedo los llevó a esconderse de mí, cuando antes caminábamos juntos sin barreras. Cuando pregunté, ¿dónde estás?, no fue porque no supiera dónde estaban, sino porque quería que entendieran dónde habían llegado. No los busqué para castigarlos, sino para enfrentar la verdad. Su decisión no canceló mi amor, pero sí rompió el equilibrio que los sostenía. Las consecuencias que siguieron no fueron un arranque de enojo, sino la realidad de un mundo que se separa de su origen. La tierra dejó de responder con facilidad. Las relaciones humanas comenzaron a tensarse, y la vida se llenó de esfuerzo, dolor y límite. No porque yo lo deseara así, sino porque la vida, cuando se aleja de su fuente, se desordena. Aún así, no dejé que el mal tuviera la última palabra. Anuncié que habría conflicto entre la serpiente y la descendencia de la mujer para que supieran que la historia no terminaría en derrota. El mal haría daño, pero no vencería para siempre. Cuando los cubrí con vestiduras, les mostré que incluso después de fallar, seguía cuidando de ustedes. No los saqué del jardín por rechazo, sino por compasión. Vivir para siempre separados de mí habría sido la verdadera condena. Cerré el acceso al árbol de la vida, porque la vida plena tendría que llegar por otro camino, en otro tiempo, a través de un acto mayor de amor. Génesis 3 no es la historia de cómo yo me alejé del ser humano, sino de cómo el ser humano se perdió, y de mi decisión firme de salir a buscarlo. Desde ese momento, toda la historia sería el relato de cómo sigo llamándolos, incluso cuando se esconden, y de cómo preparo el camino para restaurar lo que se rompió. Porque, aunque cayeron, nunca dejaron de ser míos. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó, apoya el canal con un like y suscríbete. Ya tienes disponible el siguiente capítulo justo aquí al lado, así que dale clic y continúa aprendiendo. Hasta la próxima.